Este pasado 30 de abril en Venezuela, parece que o se quedaron corticos de brazaletes azules o se quedaron corticos de militares que quisieran apoyar este golpe de Estado organizado por Guaidó y Leopoldo López. Porque los militares que vimos con estos cubrebocas azules y estos brazaletes no fueron realmente muchos. Más que todo, este pequeño grupo de soldados y oficiales que acompañaron a Guaidó y a Leopoldo ese día era un grupo insignificante en comparación con la gran cantidad de militares que conforman las Fuerzas Armadas de Venezuela. Porque estos jóvenes que ustedes ven en estas imágenes colocándose estos brazaletes con tanto orgullo, ellos imaginaban que con el solo hecho de ponerse el brazalete, eso significaba que iban a ganar esta batalla, que iban a lograr lo que sus líderes les estaban proponiendo en ese momento, porque muchos de ellos fueron llevados a este operativo el 30 de abril con otros cuentos. A ellos los engañaron. Y en el momento en que aparecieron los brazaletes, que no se supo de dónde vinieron, porque son brazaletes que no los pueden encontrar así de la noche a la mañana, hay que confeccionarlos, hay que cortar la tela, hay que teñir la tela. Esto ya venía planeado por parte de los líderes del grupo de la oposición, pero a última hora se quedaron corticos de tela o corticos de militares, porque ellos creían que convocando a unos cuantos inmediatamente se iban a sumar gran cantidad de militares. ¿Y de dónde iban a aparecer tantos brazaletes? Porque en ese momento ese símbolo de ese brazalete azul tenía tanto poder como el de las mismas municiones, porque los símbolos, como el símbolo patrio de una bandera, significan no solamente el poderío mental que gana el individuo portando este brazalete, ese sentido de patria, ese sentido de pertenencia. Una simple tela, un brazalete de 10 por 25 centímetros que se amarra al brazo derecho. Esto tiene un gran significado y en costo de tela eso es muy poco. Pero adicionalmente a este uso de este símbolo, se necesita tener mucha gente que esté de acuerdo con el mismo concepto. Y eso es lo que le ha faltado a Juan Guaidó y a su gente. Entender que el gran poderío de Maduro radica en ese apoyo tan desmedido por parte de las Fuerzas Armadas, y esto viene desde la época de Chávez. No es solamente que vamos a dar un golpe de Estado o vamos a intervenir una base militar como la de la Carlota con unos cuantos soldados que tienen brazalete azul. Es que ese brazalete azul se lleva en el corazón, en la mente, en el alma. No es algo que de la noche a la mañana, mire, jóvenes, pónganse en este brazalete, ya ustedes son del otro bando, ya ustedes no están a favor de Maduro, sino que en segundos están a favor de Guaidó, y si los van a matar o los van a presionar en combate, simplemente se quitan el brazalete azul. Es tratar a ese militar como un objeto, utilizar a ese militar como un objeto que está formando parte de unas Fuerzas Armadas cuya función es proteger a un país, y que de la noche a la mañana los empiezan a utilizar de esta manera, porque créanme que no todos los militares que usted ven en esta foto eran militares que sabían el significado de ese brazalete, que sabían de antemano que se lo iban a colocar y que en ese momento ya iban a cambiar de bando, siendo ellos mismos militares cuya consigna es proteger un país. En ese momento hubo esa ruptura, esa división, y es lo que tampoco aceptan el resto de los militares de las Fuerzas Armadas venezolanas, que tampoco van a correr a ponerse un brazalete rojo en el brazo izquierdo porque no lo necesitan. Por mucho que sigan fabricando metros y metros de tela azul, cortando esa tela para hacer los brazaletes, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen un sentimiento patrio en sus mentes y en sus corazones que va más profundo de lo que Estados Unidos
y lo de lo que la oposición en Venezuela creen. Porque estos nexos que tienen las Fuerzas Armadas venezolanas con el chavismo, con ese grupo militar que representa el chavismo, que protege a estos pobres de Venezuela, a más de 11 millones, que protege las riquezas de un país venezolano que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es que esto no es cualquier cosa, es una misión bastante grande la que tienen los militares en Venezuela. Por un lado, proteger la población, por otro lado, proteger las riquezas, proteger la soberanía. Y si se empiezan a dividir, porque si la consigna ahora es todos contra Maduro, porque Maduro es el malo, porque Maduro no hizo nada bueno, porque Maduro llevó al país a la situación en que se está en este momento, díganme, señores y señoras militares, ¿quién les asegura a usted que con la llegada de alguien nuevo se van a cambiar las cosas? Se va a asegurar que esas riquezas no se las vayan a robar. Se podría asegurar que esa gente de escasos recursos van a seguir recibiendo el agua, la electricidad, la educación, los medicamentos, los alimentos subsidiados, para que puedan vivir y puedan crecer, porque no todos los seres humanos nacen con las mismas capacidades, no todos los seres humanos tienen acceso a las riquezas de la misma manera. Por eso es necesario que exista un Estado que a estas personas que no tienen acceso les garantice esos derechos mínimos a que deben tener derecho. Y por eso los militares en Venezuela, en este momento en que existe cierta posibilidad de una intervención, si no militar, sí política, económica, con tantas sanciones, deben los militares de Venezuela unirse en un grupo todavía más compacto y circundar este concepto del chavismo, porque el chavismo se creó porque hubo una necesidad de hacerlo por tanta injusticia que había en Venezuela, porque la riqueza era del 1 o 2% de la población, como ocurre en otros países del mundo. Y esto el chavismo no lo veía con buenos ojos. Y ahora porque el petróleo cayó en el 2015 y 2016, porque han habido tantos problemas cambiarios, porque ha habido tanto bachaqueo y tanta extracción de las riquezas de Venezuela por el lado de mi país Colombia, no pueden ustedes militares aprovecharse de esta situación caótica de crisis para simplemente cambiarse de un bando para el otro, porque el otro que viene con su saco y su corbata le va a garantizar a todo el país que se va a salir hacia la prosperidad. No pueden creer en esto ciegamente, porque esto es fake news, esto es falso, esto no tiene asidero, no tiene una base que sustente la realidad de que esto realmente va a cambiar el país. No es simplemente un pedazo de tela azul que se ponen como brazalete lo que va a cambiar el país. Son ustedes mismos con sus conciencias y con su amor a la patria. Ustedes militares, los únicos que pueden proteger al país, que pueden proteger a Venezuela. Nos vemos por este canal próximamente en el transcurso del día. Tengan un feliz día.